Hola, soy Chan Monchin de la iglesia Hanmao en Chuncheon. Quisiera compartirles el gran cambio que se produjo en mi corazón por medio de la asombrosa obra del Espíritu Santo en tan solo 3 semanas. Yo fui ateo. Lo que más necesitaba para vivir en este mundo no era el dinero ni la fama, sino ser una persona fuerte. Pensaba que si yo mismo me mantenía fuerte, podía sobrevivir de cualquier manera. Por eso me gustaban mucho los tigres. Me gustaba mucho su fortaleza, que le bastaba para sobrevivir y cazar solos, protegiendo su propio territorio. Esa fortaleza que podía sentir con tan solo verlos hacía latir mi corazón. En contraste, los leones me parecían muy mezquinos ya que vivían, cazaban y atacaban en grupo. Obviamente, es una opinión personal. Últimamente, muchos desayunan leche con cereales, ¿verdad? En el supermercado podemos encontrar los cereales con la cara de león y otros con la cara del tigre. Yo siempre optaba por el tigre. En algunas ocasiones, captaban mi atención los cereales de león porque estaban al 2 por 1. Sin embargo, sin dudar elegía los del tigre. Teniendo estos pensamientos tan firmes, en lo referente a la fe, consideraba que el creer en Dios correspondía a personas débiles. Y yo mismo veía lo débiles que eran esas personas. Generalmente, las personas buscan a Dios cuando caen en el abismo o pierden la voluntad hacia algo. Sin embargo, a pesar de haber pasado por varias situaciones de crisis, en ningún momento busqué a Dios. De esta manera, lo menos en lo que podía pensar era en ir a la iglesia. La mayoría de mis amigos de la secundaria habían ido a la iglesia en algunas ocasiones por diferentes razones. Pero como yo pensaba que la iglesia era para personas débiles, ni siquiera me acercaba a alguna. Podía ver que la vida de mis amigos, de mi cuñado o de mi hermana no concordaba en lo mínimo con mi vida. Solía pensar que todas las personas enfrentamos problemas y situaciones difíciles, pero al final es uno mismo quien tiene que vencer la situación. Veía que los que iban a la iglesia dependían de Dios evitando esas situaciones. Por la vida que tuve, no comprendía a estas personas. Por eso, Dios y la iglesia estaban fuera de mi interés. Mi desinterés e ignorancia era a tal punto que la primera vez que asistí a la iglesia, el pastor enfatizó las oraciones de madrugada. Y como mi trabajo estaba en Ganrung y la iglesia en Chuncheon, comencé a dudar mucho. No tenía la menor idea de que todas las iglesias de nuestro país daban cultos de oración por las madrugadas, y tampoco sabía que siendo miembro de la iglesia en Hanmao, en Chuncheon, podía dar esos cultos en otras iglesias. Era una duda que pudo ser resuelta fácilmente preguntándole a otro, pero dudé durante días porque tenía miedo que al preguntar me dijeran que venga, lo cual significaba un viaje de 2 horas todos los días, hasta que, finalmente, decidí ir a la iglesia. Pero las personas se asustaron al verme. Un hermano se acercó y me preguntó qué hacía a esa hora allí. Le dije que vine a orar y con mirada confusa me preguntó por qué no daba el culto en Ganrung. Y enseguida pregunté si podía dar el culto de madrugada en Ganrung. Y el hermano me respondió, ¿acaso Dios no está en Ganrung? Sentí que el cielo se me venía encima. Aunque no lo demostré, mis piernas comenzaron a temblar y me preguntaba, ¿qué es esto? De esta manera, Dios extendió sus manos a una persona tan indiferente como yo. Para ese entonces, manejaba un restaurante con mi hermana en Ganrung. A excepción del día de las fiestas tradicionales, jamás había descansado durante 4 años. Realmente anhelaba un descanso. Era todo en lo que podía pensar. Fue entonces que mi mamá me invitó a ir a la iglesia. Normalmente, si fuera en otro momento, ni siquiera le hubiera respondido. Pero al pensar que si iba a la iglesia, podría descansar los sábados y domingos, enseguida me comprometí. Obviamente, no tenía ni un poco de interés en la iglesia. Solo pensaba estar sentado un rato y luego ir a ver a mis amigos. Llegado el día para asistir a la iglesia, había prometido a mi mamá asistir todo el culto, pero en el camino a la iglesia me puse terco diciendo que iría a ver a un amigo primero. Finalmente gané yo, dejé a mi mamá en la iglesia y me fui para Wonju donde estaba mi amigo. Era la primera libertad en 4 años. Encendí un cigarrillo, subí el volumen de la música y comencé a manejar con velocidad en la autopista. Pero en el camino comencé a sentirme raro. Mi corazón, que debía estar feliz y emocionado, no lo estaba. Es más, me sentí inquieto como si hubiese cometido un gran pecado. Y esto solo fue el comienzo. Después de eso, surgieron otras situaciones raras. Tomando alcohol con mis amigos, de repente salía de mi boca: ¿qué harían si Dios realmente existiese? El tema salía reiteradas veces cuando estábamos hablando de cualquier otra cosa. Fue vergonzoso. Era un amigo a quien conocía desde hace 20 años, pero jamás había hablado de Dios durante todos esos años. En ese día,
Conversamos de temas que en el estado en el que estábamos él y yo, jamás nos hubiéramos imaginado. Tomamos hasta las 3 de la mañana, hasta que caí desmayado del sueño. Pero mis ojos se abrieron justo a las 6 de la madrugada. Había bebido muchísimo, pero no me dolía la cabeza para nada y tampoco podía seguir durmiendo. Intentaba despertar a mi amigo, pero no respondía. No tenía nada para hacer y le dije, voy a ir a la iglesia. Fui porque realmente no tenía nada para hacer. De esta manera, a los 33 años, pisé la iglesia por primera vez. Con una cara llena de molestia, me acomodé en el asiento del fondo. Era la primera vez que visitaba la iglesia, la primera vez que me sentaba en la sala del culto, y eran las primeras alabanzas que escuchaba en mi vida, pero no paraban de caer lágrimas de mis ojos. Las lágrimas caen cuando uno está feliz o triste, pero yo, sin tener ningún tipo de sentimiento, no podía contener las lágrimas que caían descontroladamente. Nunca había llorado tanto en mi vida. Encima la alabanza decía, Jesucristo es nuestro capitán. No era una alabanza para llorar, pero como seguían cayendo las lágrimas, no podía ni siquiera salir de allí, y me quedé inmóvil escuchando. Así fue como asistí a mi primer culto y escuché el Evangelio. Escuché que Jesús había resucitado. ¿Resurrección? Yo también sé muy bien sobre la resurrección. Todos conocen la canción Heya, ¿verdad? Conocía muy bien sobre resurrección. Era el nombre de un grupo de rock famoso en Corea. También se hablaba de resurrección cuando un jugador se recuperaba de una depresión luego de mucho tiempo. Sabía muy bien sobre ese tipo de resurrección. Pero acá hablaban de la resurrección de entre los muertos. Era la primera vez que escuchaba algo así, y fue un gran shock para mí. No porque creyera en esas palabras, sino porque por primera vez pensé que si la resurrección era algo real, Dios podría estar vivo. Eso es lo que me choqueó. La resurrección sacudió todos mis valores. Si me hubiesen dicho que crea que Él estaba vivo sin ninguna razón, con mi carácter, no los hubiese escuchado. Pero como me decían que podía creer por una evidencia exacta, esto me sacudió. Por eso decidí investigar bien acerca de este hecho por el espacio de un mes. Pero cuantas veces lo escuchase y cuantas veces lo pensase, la resurrección no era algo en lo cual yo pudiera creer. ¿Cómo pueden decirme que crean que una persona murió y resucitó sin haberlo visto con mis propios ojos? Si nadie en este mundo venció la muerte, ¿cómo pueden decirme que creen algo imposible que ocurrió en este mundo sin haberlo visto con mis propios ojos? No podía entenderlo. Sin embargo, si la resurrección era verdad, sería cierto que Dios estaba vivo, pero como no podía creer, me sentía inquieto. Yo tengo un carácter muy impaciente. A pesar de ser tan terco, empecé a leer y obedecer todo lo que el líder me asignaba en la iglesia. Sin embargo, aún no podía creer en la resurrección. Por eso, por curiosidad busqué en internet sobre cómo creen y piensan los demás sobre la resurrección. No era mi intención, pero todas las páginas que visitaba eran anticristianas. En ese entonces, yo no tenía buenos ojos para discernir, pero sí podía ver perfectamente una cosa. Los que no creían solo criticaban con fuertes insultos y escribían en base a sus emociones, pero los creyentes ofrecían fundamentos. Por ejemplo, si hablamos de que Moisés dividió el Mar Rojo, los no creyentes preguntaban, ¿acaso ustedes lo vieron? Y luego continuaban con fuertes insultos que ni siquiera podían leerse. Divídanlo. Si lo logran, voy a creer. Siempre de esta manera criticaban e insultaban, pero los creyentes siempre apuntaban a un fundamento. Viendo esto, se me hizo claro de qué lado debía pararme. Por eso volví a leer la Biblia y el libro de discipulado de la iglesia de Hangmaum. Habían pasado 2 semanas desde que tomara mi decisión. Realmente me esforcé, pero aún no podía creerlo. Quería abandonarlo todo. Estaba frustrado e inquieto por mi poca paciencia. Tenía que averiguar un poco más, pero como no podía, solo pensaba en querer abandonarlo todo. Pese a esto, se me ocurrió ir una vez más a la iglesia, y así lo hice. Le dije a mi hermana que si esta vez no pasaba nada, lo dejaría todo. Pensé que me iba a decir algo, pero solo me dijo, Changmok, solo tienes que ir con ese corazón. En ese momento, no sabía de qué corazón me hablaba, pero cuando me senté a pensar en la última fila de la iglesia, noté que en mi corazón ya había un gran anhelo. Escuché muchas palabras, pero nada sucedió en mí. Me decepcioné mucho y decidí en mi corazón, hasta acá llegué. Pero fue raro, porque a pesar de esta decisión, no dejaba de pensar en la resurrección.
Mientras comía, resurrección. Mirando la televisión, resurrección. Tomando alcohol, resurrección. Hasta jugando los videojuegos, resurrección. Hasta en los ratos que fumaba me acordaba de la resurrección. Y luego sentía que me iba a volver loco con solo escuchar la R de resurrección. Realmente me estaba volviendo loco. No quise investigar más acerca de la resurrección. Había terminado con ello, pero seguía pensando en la resurrección. De esta manera, repetí el averiguar y el abandonar muchas veces, hasta que el 4 de abril de 2006, a las 2 de la madrugada, ocurrió el hecho más grande de mi vida mientras estaba en el baño. Había sido un día normal como cualquier otro. Estaba ordenando el local y de repente me empezó a doler mucho la panza. Fui al baño y como siempre pensaba en la resurrección. Tenía la copia de una parte de un libro que me dio el hermano que me evangelizó, en el cual explicaba médicamente el sufrimiento desde las transgresiones hasta la crucifixión de Jesús en la cruz. Me llevé eso al baño. Al principio lo leí sin darle importancia. Pensé que cuando Jesús murió, el dolor había sido momentáneo, como cuando uno recibe un disparo o cuando le cortan el cuello. Pero al darme cuenta de que el dolor que Jesús sufrió con los látigos y cuando lo clavaron en la cruz fue un dolor que un humano no puede soportar, comencé a temblar. En ese momento, me acordé de los discípulos que testificaban de la resurrección y en un instante, todo se destruyó. Los discípulos realmente habían visto la resurrección. Jesús sí resucitó. Se dice que la palabra tortura fue creada porque no había palabras para expresar tal agonía. Humanamente, después de presenciar esto, los discípulos no hubieran podido testificar. Más aún, sabiendo que podían morir de la misma manera en que murió Jesús. Era imposible que pudieran dar testimonio de la resurrección. No saben cuánto lloré cuando se me hizo real la resurrección. El Dios que tanto había ignorado estuvo vivo todo este tiempo. El joven que murió en la cruz era Dios. He vivido sin haber creído en Él. Dios mandó a su Hijo por alguien que lo negó estrictamente toda la vida. Murió clavado en la cruz y resucitó dándome una evidencia clara. Pero yo viví ignorando a ese Hijo, viviendo como si yo fuera el dueño de mi vida. No podía parar de llorar por este pecado. Pero lo más raro es que mientras más me arrepentía de este pecado, descendía en mí una gran alegría y libertad que jamás había experimentado en ese mundo. No saben cuánta libertad me trajo el encontrar a un dueño y poder dejarle toda esta carga por la que pasé toda la vida, siendo yo mi propio señor, cargando con todo el peso del mundo. No saben cuánta libertad me trajo saber que tengo un dueño a quien le puedo dejar todas mis preocupaciones, mis posesiones materiales, hasta mi vida. El Evangelio no me hizo débil, sino que me convirtió en la persona más libre del mundo. Amén. Desde entonces, hubo muchos cambios en mi vida. Dejé de tomar alcohol y fumar. Yo era una persona que insultaba mucho. No podía conversar sin decir ninguna mala palabra, pero todo eso se apartó de mí. Toda esa vida llena de enojo cambió por alegría. Y los amigos con los cuales nos prometimos lealtad en la vida y en la muerte, me abandonaron cuando dejé de tomar y fumar y les predicaba el Evangelio. Pero no sentía enojo ni decepción, sino que tenía un gran lamento. Pero el cambio más grande de mi vida, sin duda, fue que me convertí en una persona que da testimonio del Evangelio. Amén. Dejar los insultos, el alcohol y el cigarrillo tomó un tiempo. Lo más corto fue un mes, y lo más largo hasta 3 meses. Pero como Pablo en Hechos 9, que enseguida predicó sobre la resurrección, yo también al creer en Jesús inmediatamente comencé a dar testimonio de la resurrección. Como trabajaba hasta la madrugada, mis amigos me llamaban mucho por la noche. El mismo día que creí en Jesús, también me había llamado un amigo, al cual de inmediato le compartí la resurrección. Di testimonio de que Dios estaba vivo. Mi amigo cortó el teléfono diciéndome malas palabras, y desde entonces empecé a predicar el Evangelio a ciegas. No lo hice porque alguien me había enseñado o porque alguien me obligaba. Yo, que no sabía ni sobre la oración de madrugada, menos tendría conocimiento bíblico, ni tampoco sabría sobre la misión. Testifiqué a mis amigos y a mi familia todos los días, hasta las personas que venían al restaurante. Iba todos los días al campus de la universidad a evangelizar. Mi familia y mis amigos me decían que estaba loco y que había caído en alguna secta. Muchas personas me empezaron a reconocer en la universidad. Como iba todos los días a la universidad para evangelizar, muchos me saludaban, pero luego me decían que ya me habían escuchado el día anterior. Había incluso alumnos que me decían, Jesús resucitó, u otros me decían, amén, antes de que les dijera algo. Y hasta había estudiantes que al verme salían corriendo. Evangelizando les decía, ¿cómo no pueden creer si hay una prueba exacta?
Así perseguí a algunos estudiantes. Predicando la resurrección a muchos, pude ver claramente. Vi un estudiante que quería suicidarse, volver a la vida. Vi cómo estudiantes que luchaban contra los placeres del mundo y las preocupaciones del futuro volvían a vivir. Vi cómo una persona que se burlaba y no escuchaba el Evangelio hasta hace 5 minutos, se rendía delante del Señor Jesucristo resucitado. Vi ancianos y niños, personas de otra religión, hasta sectarios, rendirse delante del Señor resucitado. No necesité de procesos sistemáticos, ni de mucho entrenamiento para predicar el Evangelio, y ni tampoco de tiempo para que las personas cambiasen. El Evangelio cambió a un ateo como yo en un ser que tiene a Jesús como su Señor. Amén. Después de resucitar, Jesús dijo, tal como me envió el Padre, así también yo os envío. Entendí que yo no había venido a este mundo a hacer muchas cosas, sino solamente para predicar el Evangelio. Yo también seguiré el mismo camino de los testigos de la resurrección hasta que vuelva el Señor. Amén. Termino mi testimonio dando toda la gloria a Dios, que me ha hecho ver el poder de la resurrección mediante ese milagro de los 21 días. Gracias.